esta mañana. Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. ¿Quién es ese rey que se viste de poder? Es Jehová de los ejércitos. Varón de guerra, fuerte y valiente, es el poderoso vencedor del mañana. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. ¿Quién es ese rey que se viste de amor? Es Jesús el Cristo. Vino como siervo, pero muere como rey. En caballo blanco con espada y a juzgar. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Y que todos tus enemigos caigan ante ti. Y que todos tus enemigos caigan ante ti. Victorioso, el triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Celebra, celebra victorioso, el triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más
que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Si está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Dile mayores. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Díselo una vez más. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Díselo por última vez. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Te ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso y a su nombre. Sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su
amar. Y al nombre de Cristo, Él es fiel. Alabamos a un Dios vivo, a un Dios misericordioso, a un Dios que ha tenido amor sublime para con nosotros. Yo te invito a que levantes tus manos ahí donde estás y le digas gracias, Señor, porque tú, oh Dios, me has dado libertad de estar en este lugar, oh Dios. Tú me has amado, Señor Jesús. Has entregado tu vida, Señor, por cada uno de nosotros. Y por eso es que hoy estamos aquí, Señor Jesús. Porque no levantas tu voz y le dices en adoración a Él: Cristo, yo te amo. Díselo al Señor. Y Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Nadie como tú, Jesús. Jesús, Él no sé dónde estuviera y no sé dónde estuviera, y si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a cantarlo una vez más. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, nadie como tú, Jesús. No sé dónde estaría y no sé dónde estuviera si yo aquí no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Dile, no sé dónde estaría y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Ahora eleva más tu voz y díselo en adoración. Cristo, yo te amo. Dile, Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo.
me amas, al Dios que me ama. Dile, Señor Jesús, aquí estás. Aquí estoy. Ofrécele todo tu ser a Él. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio que toma mi ser, Cristo Santo, y toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, tú eres digno de adoración. Una ofrenda de amor y para te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Sacrificio quiero ser. Un sacrificio quiero ser. Dile, toma mi ser, oh Dios. Toma mi ser, oh Señor. Mi vida entrego ahí, porque tú eres mi Dios. Tú eres digno de adoración. Y una ofrenda de amor seré para ti, solo para ti, mi Dios, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Y una ofrenda de amor seré para ti, solo para ti, porque tú eres mi Dios. Díselo con todo tu corazón al Rey. Tú eres digno de adoración. Queremos ser a su ofrenda. Una ofrenda de amor porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración.
día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Díselo, iglesia, con todo tu corazón. Sí, Señor, tenemos sed de ti. Necesitamos de tu amor. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos de tu cobijo, Señor. ¿Por qué no lo vuelves a decir, iglesia? Lléname. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pueden ocupar sus lugares, qué amables. Gracias a Dios. Bueno, pues estamos aquí en esta mañana recordando este pasaje que es el que han llamado el corazón de la Biblia, y que es uno de los pasajes que impactan la vida de las personas. Muchas veces cuando nosotros compartimos el evangelio a alguien, el hecho de decirle a alguien que Dios le ama es una verdad que sacude y estremece su vida. Y hoy vamos a hablar acerca del mayor sacrificio. Y pues este pasaje es evidente y habla por sí mismo. Pero antes de ello vamos a recordar algo que quizás ustedes ya lo han visto en otras ocasiones. La palabra sacrificio viene del latín sacrum facere, que significa hacer sagradas las cosas.
también significa honrarlas, entregarlas o dedicarlas. Hoy día esta palabra ha cambiado un poco de sentido por el uso y la costumbre. Hoy lo entendemos más a veces como un dolor o una pérdida, y por eso pensamos que una persona hace un sacrificio, porque es algo doloroso o una pérdida de algo. Y también debido a eso entendemos a veces que pues un sacrificio es cuando una persona, ¿verdad?, ofrece algo, hace un esfuerzo, un trabajo para conseguir o merecer algo o beneficiar a otras personas. Y hermanos, cuando nosotros vemos el sentido espiritual de esta palabra, entendemos que la palabra sacrificio nos habla de una ofrenda especial. Una ofrenda que a veces lleva la idea de homenaje, de obediencia, de expiación. Ahorita vamos a ver esa palabra. Y también nos habla de pedir el favor de Dios, o en el caso de las personas que tenían muchos dioses, pensaban que a veces era necesario presentar sacrificios para apaciguar la ira de un dios. Pero hermanos, vamos a la palabra del Señor, y para ello tendríamos que recordar a través del Antiguo Testamento lo que nos muestra acerca de los sacrificios. En los sacrificios hay muchos términos en el hebreo original que significan esta palabra y que en nuestras Biblias se traduce como sacrificio. El sacrificio consistía en que una persona llegaba con un animal, lo presentaba delante del sacerdote, el sacerdote o a veces el oferente, o sea la persona que quería buscar el favor de Dios, lo sacrificaban, y a veces esa sangre era derramada sobre ese altar, a veces el animal era quemado todo o una parte del animal, y básicamente ese era el sacrificio. Sin embargo, hermanos, el propósito del sacrificio siempre fue llevar a la comunión y restablecer la comunión entre Dios y el hombre. Y por esa razón, siempre a lo largo del Antiguo Testamento nosotros vamos a encontrar a hombres y mujeres de fe que se acercaron a Dios. En este caso, los varones, como jefes de la familia, presentaban los sacrificios. Antes de que fuera constituido el pueblo de Israel, vemos a los primeros hombres que se acercaban delante de Dios de esta manera. Y ya bajo la ley que fue traída a través de Moisés, bueno, pues ya se delinearon, y en el libro de Levítico encontramos una serie de ordenanzas que definen perfectamente cómo eran los sacrificios, cuántos eran, para qué se ofrecían y todo ese tipo de detalles. Pero hermanos, también el sacrificio nos habla de un principio básico que se encuentra en la palabra de Dios. Levítico, dice 17:11 estas palabras: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo los he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Esto tiene que ver con un principio básico de la Escritura. La Biblia, tenemos que recordar que es un libro cristocéntrico. El mensaje central de la Biblia es la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es la revelación de Dios hacia el hombre y sus propósitos eternos para el hombre y cómo acercarnos a Él. Entonces, toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos hablan acerca de Dios y específicamente de la segunda persona de la Trinidad, del Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Y en función de esto, también Hebreos nos habla acerca de eso. Hebreos 9:22, y dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Qué quiere decir esto, hermanos?
que Dios a través de su palabra nos muestra cómo desde el principio ha establecido una forma de acercarse a Él. Y la forma que el pueblo de Israel y los hombres que antecedieron, los primeros patriarcas, antecesores de Abraham, de Isaac y de Jacob, fueron hombres de fe, pero fueron hombres que se acercaron a Dios a través de los sacrificios. Era la forma en que ellos podían acercarse hacia Dios. La Biblia nos muestra en los primeros capítulos del libro de Levítico que había varios sacrificios. Algunos se llaman sacrificios cruentos porque hay derramamiento de sangre, y otros incruentos porque solamente se presentaba una ofrenda delante del Señor, y eso era la forma de ofrecer ese tipo de sacrificio. El primero de ellos que quiero recordar en esta mañana es el holocausto. Este es quizás el sacrificio más mencionado a lo largo del Antiguo Testamento. ¿En qué consistía? Esta palabra significa primero lo que sube al cielo en forma de humo, o lo que sube del altar. Y esto se debía a una razón. La persona que presentaba el sacrificio degollaba al animal, ¿verdad? Se derramaba la sangre allí al pie del altar y después se quemaba todo el animal. Y de esa manera era el holocausto. Esa era una forma de buscar a Dios que ellos presentaban, ¿verdad? Y cuando ellos lo hacían con el holocausto, lo presentaban por motivos de gozo, cuando eran fiestas muy solemnes para el pueblo de Israel. De hecho, esa era la ofrenda que ya cuando se estableció el sacerdocio levítico con el tabernáculo y más adelante con el templo, era la ofrenda que Dios había ordenado para el pueblo de Israel. Se presentaban dos holocaustos, uno por la mañana y uno por la tarde, y eso se hacía todos los días del año. Era una forma de honrar a Dios. Ahora, también a veces cuando alguna persona estaba muy afligida, ¿verdad?, iba y presentaba una ofrenda de holocausto y empezaba un tiempo de ayuno, y de alguna manera era una manifestación de una total dependencia de Dios. Eso lo encontramos, por ejemplo, en el libro de Jueces, en el capítulo 20-26, donde dice que el pueblo de Israel ofreció holocaustos y después empezó con un tiempo de ayuno. Ahora, este fue el holocausto. Había también el sacrificio de paz. Esta quizás fue la primera forma de sacrificio, y en este caso la persona que presentaba su ofrenda o su sacrificio de paz ponía las manos sobre el animal, ¿verdad? Los animales podían variar, ¿verdad? Podía ser un toro, podía ser un cordero, podía ser un carnero. La diferencia entre el carnero y el cordero es la edad. El cordero no era mayor, era una oveja no mayor de un año, un macho. Y en el caso del carnero, pues ya era una oveja de más edad, ¿sí? También era macho, que se presentaba, o un macho cabrío, ¿verdad? Una cabrita, ¿verdad? En este caso. Y pues para las personas de menores recursos había otras posibilidades, como un par de palomas o una efa de harina, ¿verdad? Un poco de harina mezclada con aceite de olivo, en fin. Estaba estos sacrificios al alcance de todo el pueblo de Israel. Pero me regreso al sacrificio de paz. Ponían entonces el animal, llegaba la persona que lo ofrecía, ponía sus manos sobre la cabeza del animal, lo degollaba, y el sacerdote entonces tomaba esa sangre y la llevaba a un lugar muy especial, que en este caso era el altar del incienso. ¿Sí? Yo sé que algunos de ustedes han visto este tipo de estudios, pero les recuerdo, la Biblia nos muestra que el centro de adoración del pueblo de Israel al principio fue el tabernáculo.
El tabernáculo se dividía en tres partes. La primera de ellas era la más grande y se conocían como los atrios. En esos atrios los sacerdotes desempeñaban estas funciones y presentaban las ofrendas del pueblo, ¿sí? Cuando llegaba alguien a presentar una de estas ofrendas, la entregaba a la puerta del tabernáculo, y de allí era donde el sacerdote pasaba con la sangre, en el caso del sacrificio de paz, y la grosura, y llegaba hasta el lugar santo. En el lugar santo había tres muebles, ¿verdad? Que estaba el candelero, estaba la mesa de los panes de la proposición, y al centro, justo frente al velo que dividía entre el lugar santo y el lugar santísimo, estaba allí el altar del incienso. Y el altar del incienso tenía 4 cuernos, uno en cada esquina. Era un mueble rectangular alto, cubierto de oro, hecho de madera de acacia, y allí se presentaba un incienso muy especial que solamente ofrecían los sacerdotes. Pero llegaba entonces el sacerdote con un poco de sangre y la ponía en los cuernos. Y esto era muy especial porque esto era conseguir el favor de Dios, ¿sí? Ahora, esto también se veía en el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la culpa. El sacrificio por el pecado era cuando alguien cometía una falta por omisión o de manera involuntaria, es decir, que no estaba en su corazón hacer la falta, o se le había olvidado algún precepto de la ley y había cometido la falta. Entonces era perdonado. Pero estaba el sacrificio por el pecado. Ahí sí era cuando la persona estaba consciente de su falta y se presentaba delante de Dios. Entonces esta parte de llevar la sangre hasta el altar del incienso era parte del acto de expiación. Es decir, que Dios pasaba por alto la falta de la persona y la ira de Dios no iba a venir sobre esa persona, ¿sí? Dios tenía misericordia y favor con aquel que se había humillado. Por eso la Escritura es clara cuando nos dice que al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Ahora, estos eran los sacrificios donde se derramaba sangre. También estaban los sacrificios en los cuales no había ese derramamiento de sangre, y básicamente eran 2. Algo más que se me escapaba mencionar. Les había dicho al final que había 2 sacrificios, uno por el pecado, ¿verdad? Y otro por la culpa. Y en el del pecado decíamos que era de manera involuntaria, y en el de la culpa decíamos que era cuando la persona estaba consciente. Allí cambiaba el lugar de donde se ponía la sangre. Ya no era en los cuernos del altar del incienso, sino en los atrios donde se quemaba la ofrenda, que era el altar del holocausto. Y allí se ponía esas gotas de sangre. Pero hay algo también muy importante. Cuando usted y yo vemos en la Biblia, en el capítulo 53 de Isaías, encontramos cómo Dios le revela al profeta Isaías la obra que habría de hacer nuestro Señor Jesucristo cientos de años después. ¿Por qué razón? Porque allí encontramos al siervo sufriente, al siervo que entregaba su vida, ¿sí? Al Mesías que estaba esperando el pueblo de Israel, al ungido de Jehová. Y el capítulo 53 en el versículo 10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación, él verá linaje, vivirá por largos años, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahora, cuando dice allí la Escritura que él pondrá su vida, se refiere precisamente a este tipo de ofrenda por el pecado, ¿sí? El Señor puso su vida por nosotros para pagar por el pecado de todos nosotros.
Por eso la Escritura dice allí que el Señor verá linaje. El linaje es la descendencia. Y hermanos, esto tiene también conexión con lo que Dios le había prometido a Abraham. Recordarán que cuando Dios bendijo a Abraham y estableció un pacto con él, le dijo que en él, en la persona de Abraham y en su descendencia, serían benditas todas las simientes de la tierra. Es decir, todas las generaciones posteriores de todo el mundo alcanzarían la bendición y el favor de Dios. Y eso lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz del Calvario y cumpliendo el principio del derramamiento de sangre para la remisión de pecados, pero ahora ya no con un animal, sino con su misma persona. Y cumpliendo también este principio de ese sacrificio por el pecado en el cual la persona entendía perfectamente que lo que había hecho estaba mal. Y hermanos, esto nos lleva ahora, en el tiempo de la gracia, a la obra que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones. Porque es entonces cuando nosotros entendemos nuestra forma de vida, que por mucho tiempo, que a lo mejor en medio de nuestros razonamientos o de nuestra forma de vivir, ahora cuando conocemos a Cristo, entendemos que esa vida no le agradaba a Dios ni le honraba. Y es entonces cuando también se cumple lo que nos dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, cuando dice que el Espíritu Santo es el que redarguye nuestro corazón y nos convence de juicio, de justicia y de pecado. Ahora, todas estas ofrendas fueron parte del Antiguo Testamento. Había dos ofrendas más, solamente las menciono. Una era la ofrenda las ofrendas que no eran cruentas, que no había derramamiento de sangre, la ofrenda vegetal, donde se presentaban nuevamente harina, aceite o granos, ¿verdad? Y la ofrenda de incienso. La ofrenda del incienso o el sacrificio del incienso solamente lo presentaban los sacerdotes en el altar del incienso, ¿sí? También ellos tenían que ver que todo el tiempo no fallara el incienso en ese altar, y día y tarde lo revisaban todos los días, ¿sí? Ahí es donde dice la Escritura que no debe de apagarse el fuego del altar. Ese altar nos habla no solamente de la oración, que es parte de nuestra comunión con Dios, sino de la comunión con Dios, de las acciones que nos hablan de nuestra comunión con Dios, ¿sí? Su asistencia aquí como miembro de la iglesia es importante, hermanos, porque habla de nuestro compromiso con Dios. Más allá de cualquier otro compromiso, más allá de si nos toca o no tener parte dentro del programa de adoración al Señor, eso no es lo importante. Lo importante es nuestro compromiso con Dios como miembros de una iglesia. Es cuando nos habla también de la obediencia, que no solamente se manifiesta cuando nos congregamos como iglesia, sino que se ve en la vida diaria y en la vida práctica, en el trabajo, en la escuela, en el hogar, con la familia, con los amigos, con los vecinos. Porque aquí, hermanos, con mucho cariño y con mucho respeto, es fácil juntos alabar a Dios, ¿verdad? Es bien bonito. Pero allá afuera, cuando a lo mejor vamos conduciendo el auto y alguien se nos cierra o nos viene aventando el vehículo, o alguien en el trabajo nos maldice y nos dice de cosas, o situaciones como esta, a veces es allí donde cuesta trabajo manifestar esa relación que tenemos con el Señor. Pero yo les diría, allí es donde nosotros debemos de llevar a la práctica lo que usted y yo recibimos a través de la palabra. No solamente en las predicaciones o en los estudios, sino en nuestra lectura y en nuestro estudio diario de la palabra del Señor. Ahora bien, regresamos a esto. Entonces, estas eran las ofrendas que se presentaban. Pero la ofrenda más significativa y más especial es la que precisamente nos habla acerca de este sacrificio
que es el más excelente. Y hermanos, hay una sola razón, y es con la que iniciábamos en el versículo que nos dio base para este mensaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? Dice la Escritura en varios pasajes que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Sí? Y luego dice también la Escritura a través del apóstol Pablo en Romanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice también la Escritura en el Antiguo Testamento: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Sí? Esa es la base de lo que nosotros somos, de lo que nosotros creemos a través de las Escrituras. Y quiero recordar también lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, los versículos, capítulo 1, primera de Pedro 1, 18 al 21, que dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Sabe una cosa? A veces muchas personas han pensado que quizás hubiera sido más fácil para Dios arrancar el pecado de la humanidad o destruir al enemigo, ¿verdad? Quitando al diablo, matando al diablo. Pero ¿sabe una cosa? Nuestro Dios es un Dios justo. Nuestro Dios es un Dios de orden, y Él se manifiesta con ese orden. Y por esa razón Él llenó de una serie de requerimientos, pero desde la antigüedad, y viendo lo que iba a pasar con el hombre, Él ya tenía provisto un plan de salvación. El cristianismo no es una religión que inició hace 2000 años, más bien es la manifestación de un propósito eterno de Dios, de redimir al hombre. Y por eso es que el Señor permitió todo esto. Por eso dice también, a través de la Biblia encontramos varias cosas en relación con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hablábamos de la palabra expiación. La palabra original griega, que se traduce como expiación en el Nuevo Testamento, significa reparación de un daño. Y la palabra del hebreo significa cubrir. Vamos a entenderlo de una manera sencilla. Es como cuando en un piso tenemos una mancha y a veces ya la quitamos, ya la limpiamos y permanece la mancha. Y a veces lo que hacemos es mejor ponerle un tapete o una alfombra. Si no se va a poder quitar o para que no se vea, mejor le ponemos la alfombra y la alfombra la cubre. Lo que los sacrificios de la antigüedad hacían era solamente eso: cubrir la falta. Y por tanto Dios tenía misericordia con el pueblo de Israel. Por eso algunos de los salmos dicen: por tu misericordia no hemos sido consumidos. Pero ¿sabe algo? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, y del Padre y del Espíritu Santo, es que en este tiempo, después del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, las cosas cambian. Por eso la Escritura dice que cuando el Señor murió, ¿verdad? Dice que llevó a lo alto cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Perdón. Ahora bien, ¿qué significa esto, hermanos? Significa que el Señor Jesús fue a rescatar del lugar donde estaban los muertos que habían muerto
siendo justos, confiando en la promesa del Mesías, y que estaban en el Seol. El Seol tenía una división. La parte superior era para los justos. La Biblia le llama seno de Abraham. Y la parte inferior era el lugar de tormento. Pero cuando el Señor descendió a ese lugar, fue para rescatar a los que habían esperado en Él y llevarlos. Por eso el apóstol Pablo, ya en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, dice que él subió hasta el tercer cielo. Y al estar en ese lugar, él vio esa multitud redimida. Él no explica más cosas. Pero hermanos, fue hasta el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo cuando esos justos pudieron llegar a la presencia de Dios. Porque los sacrificios, los sacrificios no habían tenido el efecto necesario para terminar esa obra de salvación. Y por esa razón encontramos esto en las Escrituras. Ahora, por eso es fundamental el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Hebreos dice que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que esperaban al Mesías sabían que la salvación provenía de parte de Dios. Los que ahora estamos en la gracia sabemos eso y por eso lo disfrutamos. El pueblo de Israel, el remanente, habrá de reconocer esta verdad cuando entre al reino milenial para establecer nuestro Señor Jesucristo su gobierno, y ustedes y yo como iglesia estaremos allí sirviendo al Señor en ese dominio eterno de la tierra. Pero ¿sabe algo? Aún la gente que en el tiempo de la tribulación va a conocer y va a ser salva única y exclusivamente por esta obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso también Romanos nos habla y nos dice que con el corazón se cree, ¿verdad? Y confesamos con los labios esa salvación y saber que Cristo es nuestro Señor. Ahora bien, ya estoy casi para terminar. También se nos menciona, o hay algunos otros significados acerca de esto. Estaba el propiciatorio en el lugar santísimo. Era una tapa donde llegaba una vez al año el sumo sacerdote y rociaba un poco de sangre. Y cuando él llegaba a ese lugar era un momento muy especial, porque era para pedir por el perdón o para alcanzar el perdón para todo el pueblo de Israel. Ese propiciatorio era el lugar del perdón, era el lugar de la comunión. Y nuestro Señor Jesucristo pudo realizar esa obra. La Biblia también nos habla de que Él vino a restaurar nuestra relación con Dios, una relación que había sido rota a causa del pecado. Y Juan, el apóstol, en su primera carta, él habla mucho acerca del tema del amor. Pero en el capítulo 4 refiere que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Sabe una cosa? Antes de conocer a Cristo, a veces había quizás conformismo por la vida que llevábamos, pero también había ocasiones en que sentíamos vergüenza a causa del pecado y de nuestro alejamiento de Dios. Y no lo entendimos hasta que reconocimos a Cristo como nuestro Salvador. De allí que esa obra es tan importante. Hermanos, no tenemos algo mejor que Dios nos pudo haber dado. Nos dio a su Hijo. Y aunque a nosotros no nos costó nada, hermanos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hubo de haber en el corazón de Él la grande pasión por rescatar a toda la humanidad, no solamente al pueblo de Israel. Por eso cuando Él nació, el mensaje que se le dio y que recordaba José era que su nombre era Jesús, porque Él salvaría al pueblo de sus pecados. Pero no solamente para Israel, sino para toda
la humanidad. El Señor Jesús lo puso en este contexto y dijo: no hay mayor amor que aquel que entrega su vida por sus amigos. Y hermanos, el Señor nos vio tan valiosos, nos vio tan hermosos, de gran valía el rescatar a su iglesia, que no le importó ir a la cruz. El tiempo que recordamos cada vez que escuchamos el mensaje de las 7 palabras es algo que resumimos en un mensaje de 45, 30 minutos, 1 hora. Pero hermanos, fueron horas de agonía, desde que el Señor fue aprendido en el huerto del Getsemaní hasta que el Señor expiró en la cruz del Calvario y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue un mensaje que hasta el día de hoy resuena en el corazón del hombre, y que a pesar del poder que tiene ese amor, hay muchos que aún todavía se atreven a rechazarlo, a dilatar el tiempo de la comunión con Dios y decir: más adelante, sí creo, sí me interesa, pero unos días después, el fin de año. Ahorita estamos en fin de año, ¿verdad? A veces hay quien lo deja para los propósitos del año nuevo. Pero hermanos, lo importante es valorar esto. Solo Dios pudo habernos amado de esa manera. Y hermanos, hay tantos cantos que a veces recordamos que nos hablan de esto, pero lo importante es que eso sea algo que siempre guardemos en nuestro corazón. Por eso la recomendación del apóstol es que cuidemos con temor y con temblor nuestra salvación. Es algo de gran valor y es algo que tiene trascendencia para la eternidad. Así que yo les invito para que en esta hora, usted y yo, por un momento, recordemos de dónde nos tomó Dios y le podamos decir al Señor: gracias por ese amor y esa misericordia. ¿Gusta ponerse de pie si es tan amable? Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias. Señor, como nos recuerda tu palabra en Hebreos, no pudo ser la sangre de los animales que fueron sacrificados, ni el ministerio de muchos sacerdotes, sino solamente la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que se ofreció a sí mismo, Señor, y que pudo presentar su sangre no en un santuario terrenal, sino delante del Padre Celestial, por quien hoy tenemos el perdón de nuestros pecados. Señor, muchas gracias. Podríamos decir muchas cosas, pero Señor, hay un testimonio poderoso en nuestras vidas de la obra que tú has hecho en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Hay un cambio de lo que fuimos antes a lo que hoy somos en ti. Y te damos gracias por el privilegio de ser tus hijos. Ayúdanos para valorar y para recordar esto que tú has hecho con nosotros y recordar que no hay sacrificio más grande que ese que tú hiciste por nosotros en la cruz. No hay amor más grande que se pueda expresar con palabras, porque tú nos amaste primero. Señor, yo te ruego que esta palabra sea de bendición y de edificación para la vida de cada uno de mis hermanos que estamos aquí, y te ruego, amado Padre Celestial, que tú nos guardes fieles en ese amor y en esa comunión hasta que un día podamos reunirnos contigo por toda la eternidad. Recibe, Señor, toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo